¿Ya? Vamos a ver. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos en qué es la infraestructura económica, ¿no? ¿Qué cosa es la infraestructura económica? ¿Cuál es su importancia? ¿Y en qué consiste? ¿No? Es entonces el conjunto de los elementos físicos que hacen posible la actividad económica, tanto producción, transporte e intercambio, ¿no? Principalmente en el área del transporte, la energía, el manejo de aguas, las telecomunicaciones, la habilitación urbana, por ejemplo. Estamos hablando básicamente del transporte, tanto carreteras como ferrocarriles. En este caso, los ferrocarriles modernos son ferrocarriles eléctricos de alta velocidad, ¿no? Los puertos, por ejemplo, este es el proyecto del puerto de Chancay, que está haciendo la empresa china COSCO, a 50 kilómetros al norte de Lima. Bien, estos son los puertos. Otros proyectos portuarios ligados, por ejemplo, a los desarrollos productivos, como es la extracción de cobre y hierro en San Juan de Marcona, en Ica. La energía, la forma más moderna de energía es la energía nuclear. Acá en el Perú iniciamos hace muchos años, pero no hemos seguido desarrollando la central de Huarangal, ¿no? Pero es una energía no renovable bastante eficiente, y también tenemos como otra fuente de energía renovable la energía hidroeléctrica, ¿no? Y junto a ello, con la producción de la energía en las centrales hidroeléctricas, en este caso, el transporte de esta energía a través de las redes de transmisión eléctrica, desde donde se produce hasta donde es utilizada la energía. También tenemos entre el manejo de agua, también tenemos las represas, las irrigaciones, los trasvases que permiten llevar agua de una cuenca hacia la otra, ¿no? Estos son proyectos que tienen que ver básicamente con la agricultura. Son proyectos que tratan de gestionar el agua para el consumo humano, pero fundamentalmente para la agricultura, ¿no? Entonces, todo esto es infraestructura económica, estimados señores. Acá tenemos, por ejemplo, los gasoductos también, que aquí en el Perú tenemos un gasoducto central que básicamente va desde Camisea hasta Pisco, y otros proyectos adicionalmente que son los proyectos de gasoducto en el sur, ¿no? Que generalmente también nos puede llevar hacia la generación de una industria petroquímica en nuestro país, ¿no? La infraestructura económica es un bien público, sirve a la comunidad entera, por lo cual está bajo responsabilidad del Estado, ¿no? Del gobierno central. Y los privados, la empresa privada puede colaborar como contratistas en la construcción, básicamente, de esta infraestructura económica, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el primer Banco Nacional de los Estados Unidos, fundado por Alexander Hamilton, ¿no? Secretario de Tesoro de George Washington, ¿no? Es decir, el Estado se convierte en el responsable de la infraestructura, ¿no? Como es en forma constitucional, ¿ya? La infraestructura económica siempre antecede al crecimiento, al desarrollo. La infraestructura, por tanto, tenemos que relacionarlo a través de la idea del corredor de desarrollo, como lo propone el economista norteamericano Lyndon LaRouche. Un corredor es una verdadera plataforma de desarrollo, cuyo conducto central, o sea, el conducto central de este corredor es el transporte de bienes y personas, y alrededor de este transporte los demás tipos de infraestructura económica, como podemos ver en este gráfico, en el cual nosotros mostramos lo que es una sección de un corredor de desarrollo. Al centro, un tren de alta velocidad o una superautopista,
Junto a ello, las líneas de comunicación fibra óptica y también los gasoductos, oleoductos, ¿no? Cerca, junto con las vías de alta comunicación, van a correr los ríos, los canales, ¿no? Las fuentes de agua, y en forma adyacente ya van a aparecer básicamente la infraestructura menor, como son las autopistas regionales, las carreteras, y uniendo esto a los pueblos o las ciudades, los núcleos urbanos y las zonas agrícolas. Es decir, acá estamos creando básicamente mercados, ¿no? Por ejemplo, corredores de desarrollo, tenemos el gran proyecto del corredor bioceánico Brasil-Perú, ¿no? Que básicamente consiste en un tren, es una propuesta de ambos países, y que tuvo el apoyo de China en un momento determinado, pero que todavía está esperando su realización, ¿no? Y que va a permitir integrar al Perú a toda la cuenca del Pacífico, a toda la zona Asia-Pacífico, la más productiva del mundo en estos momentos, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, los 12 ejes o 12 corredores de desarrollo que se han concebido para Sudamérica en la iniciativa de integración de la infraestructura regional sudamericana del año 2000, que es un proyecto que está todavía en agenda por todos los países de nuestra región. La infraestructura tiene que ser concebida, básicamente debe ser concebida como un sistema, no debe ser concebida como proyectos individuales, ¿no? Proyectos que solamente acojan a una región, sino tienen que ser todo un sistema, y que básicamente el aspecto central es el transporte. En este caso, esta es una propuesta de los alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se propone básicamente un sistema de anillos ferroviarios con conexión a otros países, por ejemplo, con conexión hacia el Brasil, ¿no? Fundamentalmente, pero también hacia Bolivia, hacia Chile, hacia Ecuador, ¿no? Son corredores que van a permitir que también el comercio internacional y la integración pueda ser realidad. Entonces, los corredores siempre han sido el antecedente, pues, del desarrollo. Por ejemplo, en la era, los ríos europeos fueron canalizados como un corredor de desarrollo. Los ríos europeos del Ruhr, el Rin y el Danubio se integraron como un solo sistema en la época ya de Carlomagno. Asimismo, en los Estados Unidos, ya independiente, se crea toda una red fluvial, o sea, un transporte acuático, fluvial y marítimo, que sacaba toda la producción del norte de Estados Unidos, ¿no? Los grandes lagos, a través del canal de Erie hacia el río Hudson y la salida hacia el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, ¿no? A inicios del siglo XIX. Y además también la red norteamericana de los ferrocarriles, el ferrocarril transcontinental, que pudo unir el Atlántico con el Pacífico, y de esa manera en 1869 convierte a Estados Unidos en un país bioceánico. Es un aspecto muy importante de la forma como los países usan los corredores de desarrollo para el desarrollo, para fundamentar un desarrollo armónico para sus países, ¿ya? Y luego vamos a hablar de la nueva ruta de la seda, una ruta que es el megaproyecto de desarrollo por excelencia en la actualidad. Pero junto con la infraestructura económica tenemos la infraestructura social, que es no menos importante, y incluye salud, educación, ciencia, vivienda, seguridad, que básicamente son no solamente medios físicos, sino también sistemas organizacionales, cuya ausencia es catastrófica, como lo demuestra la gran brecha sanitaria que nuestro país presenta de 19.000 millones de dólares, y que nos impide un combate efectivo contra las consecuencias de la pandemia del COVID-19, ¿no? Asimismo, la infraestructura social
son universidades, ¿no? Por ejemplo, son también universidades y todo el programa científico ligado también a las universidades y a otras instituciones que básicamente generan el crecimiento tecnológico científico de los países, ¿no? Que es algo fundamental, que también es un elemento básico para el desarrollo económico. La infraestructura económica produce productividad, ¿no? Es decir, impacta directamente en la productividad del trabajo y del capital, generando pues mejoras del salario y de la ganancia empresarial. Pero para que esto sea realidad, la infraestructura debe incluir mejoras tecnológicas decisivas, especialmente en eficiencia tecnológica. Por ejemplo, los ferrocarriles eléctricos son mucho más eficientes energéticamente y menos contaminantes que los vehículos a combustión. Entonces, la infraestructura económica tiene que generar esta mejora, esta mayor eficiencia. Adicionalmente tenemos, como ustedes podrán ver en este cuadro, que la infraestructura que está abajo a la derecha es un aspecto fundamental para la productividad del trabajo y para la acumulación del capital. Que son dos aspectos claves del desarrollo económico y que a la vez tiene que ser apoyado por todo un sistema de educación general para la ciudadanía y además también una provisión de tecnología para generar pues esta eficiencia en forma más conveniente. Todo esto va de la mano, pero ustedes dense cuenta de la importancia de la infraestructura como una piedra angular del desarrollo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no hay infraestructura? Por ejemplo, nosotros en nuestro país, para hablar solamente del caso de Perú, tenemos una brecha de infraestructura de casi 160.000 millones de dólares, es decir, esto equivale a un 80% aproximadamente del PBI de Perú, o sea, de un año. Y esta brecha tenemos que cerrarla en forma definitiva para poder tener una posibilidad de desarrollo económico y de mejora de bienestar para nuestros países. Caso contrario, aparecen los conflictos sociales, la migración forzada, la informalidad y las actividades delictivas, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 50 años, los grandes proyectos de infraestructura, como son la continuación de Majestiguas, Olmos, Chavimochi, la central hidroeléctrica de Inambari y la red de hidroeléctricas del Marañón, fueron reducidos, postergados, interrumpidos o cancelados, después de que en la gran crisis de la deuda de 1974 en adelante, la cooperación internacional de los países desarrollados con los países subdesarrollados fue cancelada prácticamente y se aplica pues los conceptos de austeridad presupuestal a los gobiernos por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, especialmente a los países de Sudamérica, de Latinoamérica y del tercer mundo en general. Los proyectos paralizados o postergados, como el proyecto de Inambari, pues realmente se necesitan urgentemente en nuestros países y no solamente los proyectos de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, acá también tenemos la consecuencia de no haber hecho el trasvase de Cheque Mantaro, que iba a traer agua abundante para Lima, para poder darle más agua a toda la población inmigrante en nuestras ciudades, que ha generado pues un desabastecimiento de agua gigantesco. Y a la derecha ustedes ven las consecuencias de no haber desinvertido en infraestructura vial, por ejemplo, de tener estas carreteras con un trazo totalmente rezagado, carreteras nada modernas que realmente son una gran desventaja para el desarrollo de nuestros países, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, las consecuencias de no haber tenido una infraestructura sanitaria conveniente. Incluso algunas de estas fotos son de antes del COVID, estimados oyentes, y en realidad esto nos muestra un poco la tarea pendiente
¿no? Y tenemos una gran expectativa porque hay una gran oportunidad para el desarrollo construyendo infraestructura económica y social, integrándonos así con los países de Sudamérica bajo el marco global de la iniciativa de infraestructura china, una franja, una ruta. Bien, ustedes aquí tienen pues, el concepto de esta gran iniciativa que incluye a los 5 continentes, ¿no? A través, ¿no?, de la ruta terrestre, que es básicamente la unión de Europa, Asia y la zona de África, y la conexión marítima que va a unir a América y a Oceanía, y América propiamente con sus propios corredores de desarrollo que van a constituir entonces un marco para un desarrollo compartido, un desarrollo sustentable para nuestras naciones. Depende de nosotros cumplir este objetivo. Muy bien, les agradezco mucho su grata compañía. Les recomiendo que sigan el blog Financiar, cómo financiar el desarrollo. Ustedes tienen ahí la conexión, y también que se suscriban a el presente canal de YouTube. Les saludó Manuel Hidalgo. Gracias por su amable compañía.